Pues para mí es una bendición poderles volver esta noche a comunicar la palabra de Dios. Siempre es un privilegio, ¿verdad? Manejar esto, las escrituras. Y queremos en este tipo de estudio darles pues un reto de discipular a otros. No siempre enseñamos pues solamente por curiosidad o para que aprendan algo nuevo. Siempre es con la idea de darles algo que les va a ayudar en la vida como, como siervo del Señor, como ministro de la palabra de Dios, como hacedor de discípulos. Cristo nos dijo, id al mundo y hacer discípulos de todas las naciones, y es precisamente hacia esa meta que enseñamos la palabra de Dios, es con el deseo de invertir en las vidas de lo demás, lo que es la verdad de la palabra de Dios. Entonces, les doy una vez más la bienvenida y voy a comenzar con oración encomendando nuestro tiempo al Señor. Nuestro Padre Celestial, en esta noche pedimos tus bendiciones sobre las charlas que vamos a tener esta noche, Padre. Pedimos, oh Padre, que el Espíritu Santo sea el verdadero maestro en esta noche. Sabemos que nosotros como seres humanos, como cristianos, como siervos tuyos, Padre, somos débiles en todo aspecto, pero sabemos también a la vez que tú has escogido la necedad de la predicación, lo que al mundo parece inútil, algo no eficaz. Padre, tú has escogido ese mismo para compartir las verdades de tu palabra. Padre, pido en esta noche tu guianza, tu ayuda, Padre, en todo lo que hacemos. Pedimos también por la función de las máquinas del Internet en la casa de cada uno que estamos acá reunidos de esta forma. Padre, que tengamos buena conexión, pero más que todo que seamos pues enseñados por el Espíritu de Dios a través de la palabra de Dios. Muchas gracias, Señor, por esta linda oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces en la semana pasada dejamos el estudio en el capítulo 9, en el versículo 7. Entonces, para comenzar, vamos desde el versículo 1 al 7, leyendo esta parte para volver a recordar lo que habíamos estudiado. En capítulo 9, versículo 1, vemos ahí que el apóstol dice, verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿De quiénes son los patriarcas? Y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado,
porque no todos los descendientes de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac será llamada descendencia. Este último versículo lo va a desempacar un poco esta noche en versículos 8 al 13. Pero tenemos que pensar un poco acerca de Israel, porque en primer lugar dijo que no todos los descendientes de Israel son israelitas verdaderos. O sea, Israel era el nombre nuevo que Dios le dio a Jacob. Su nuevo nombre era Israel y con él comenzó la nación de Israel. Ahora, no todos los que descenden de él son israelitas, pero también él vuelve 2 generaciones atrás para mostrarnos también que por ser de Abraham no quiere decir que, como dice en el versículo 7, vamos a leerlo, dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac será llamada descendencia. Descubrimos la semana pasada, pero ha estado en la palabra siempre, que Abraham tuvo 8 hijos, 6 por la esposa de Abraham, no sé si fue Setura, ya me olvidé su nombre ahorita, pero la esposa que tuvo después de Sara, que tuvo 6 hijos. Ellos no fueron considerados como herederos de Abraham. También tuvo a Ismael por su criada, por la sierva de Sara. Entonces, vemos aquí por medio de esto que Abraham tenía varios hijos, pero Dios solo contó uno de ellos como el heredero, de lo cual vendría la promesa que fue dada a Abraham. Entonces, es importante este detalle. ¿Por qué? Porque hay muchos, incluso en el tiempo en que fue escrito el libro de Romanos, había muchos judíos que confiaban únicamente en el hecho de que eran judíos para la salvación. Pensaban que por ser descendientes de Abraham, ya eso era suficiente. Con eso tendrían salvación. Entonces, lo que vemos aquí es que no es cierto. Este detalle no es un detalle de lo cual uno puede confiar, en lo cual muchos se habían equivocado de los israelitas. Y va a explicar esto Abraham Pablo esta noche, usando el ejemplo que vemos de Abraham y de Isaac y Jacob. Entonces, seguimos leyendo el 8 al 13. Dice el 8, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no habían ni aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal,
para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Entonces vamos a comenzar pues con el bosquejo. En el inciso C vemos ahí que dice, en lugar de cuestionar la soberanía de Dios, tenemos que entender cómo Dios usó el llamado y la promesa para determinar un verdadero israelita. ¿Quién sería el descendiente? Fue por llamado por uno, segundo, por la promesa de Dios. Y vamos a ver si podemos comprender esto un poco más. Pero leamos el 7 otra vez, dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac será llamada descendencia. El 8, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Entonces, seguimos. Versículo 8 comienza con esta frase, dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. El nacimiento físico nunca ha hecho hijo de Dios a nadie. De hecho, a través del nacimiento físico, todos nacen en la familia rechazada de Adán, del Adán caído. Por eso, para cada uno de nosotros es requerido nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque nuestro nacimiento físico nos metió en problemas. O sea que nacimos en la familia de pecado, en la familia de Adán. Y estando en Adán, esto nos condenó y no nos trajo bendición, más bien nos dio maldiciones. Pero ahora, ya que hemos nacido de nuevo por medio del Espíritu Santo, nacimos nuevamente en la familia bendita de Cristo. Y entonces, solo por nacer en una familia cristiana, esto no quiere decir que somos salvos. Y entendemos esto, pero hay muchos en el mundo que no tienen esa comprensión. Y por eso necesitan escuchar esta importante enseñanza. Pero muchos, aún en nuestro mundo, piensan que, bueno, mis padres eran católicos y por eso yo soy católico y yo estoy bien con Dios. Pero el nacer en una familia cristiana o católica o religiosa o protestante no le hace a nadie hijo de Dios. Tenemos que nacer de nuevo. Entonces, va a usar esta lógica para explicar cómo Dios escogió dar la promesa a través de un cierto linaje. Cuando Abraham, como tuvo 8 hijos, ¿verdad? Podría haber escogido entre todos ellos, pero Dios nombró uno de entre los 8, el que se llamaba Isaac. Sí, Isaac. Entonces, él fue el escogido de Dios de entre los 8. Tenía que haber uno. Y aún Isaac no era Israel. Isaac era el padre de Israel. Él era el raíz de Israel. El raíz de Israel
era primeramente Abraham, segundo Isaac, luego vino Jacob, quien se convirtió o se cambió en Israel. De ahí comienza Israel. Entonces, vamos a ver que Dios tiene, no, no solamente tiene el derecho de hacer esto, pero también tenía que hacerlo. ¿Por qué? Porque tenía 8 opciones. Isaac o los otros 6 hijos de Abraham o Ismael. Y de los 8 escogió Isaac. Entonces esperamos que esto sea claro para nosotros. Pues dice aquí, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Ahora, Ismael es descendiente de Abraham según la carne, pero no son contados como los hijos de la promesa. No son contados como los que iban a heredar la promesa de Dios a Abraham, sino fue únicamente Isaac. Vamos a ver que Isaac tuvo opciones. Tuvo incluso 2 hijos que nacieron a la misma vez. Incluso tenían el costumbre, como le dijera, el costumbre cultural de siempre escoger el mayor, el que nacería primero. Debería de haberse sido Esaú, quien repitiera la promesa, pero Dios no escogió al mayor, sino fue en contra de la cultura, tal como con Adán y Cristo, 2 que llevan el título de hijos de Dios. Dios rechazó al primero y escogió al último, al segundo, a Cristo. Y él va a usar la misma cosa, va a usar esa misma forma de rechazar el mayor y escoger el menor. Tenía que escoger uno de los 2. Entonces, ¿cómo iba a escogerlos? Por medio de comportamiento. Bueno, quizás así yo haría. Si yo tuviera que decidir entre 2 de mis hijos, yo tengo 3 hijos, y si solo uno de ellos podría recibir la herencia, pues yo tendría entonces que escoger entre los 3. La lógica sería, vamos a darle todo al mayor. Pero Dios no sigue la lógica. No sigue la lógica humana, pero es una lógica divina. Ahora, en tal caso que yo tengo que escoger entre mis hijos, yo voy quizás a escoger el que más me gusta. No, gana mucho dinero, o es bueno para deportes, este es bueno con construcción. Voy a escogerle a él o a aquel. Así haríamos nosotros, pero vamos a ver que Dios no usó la forma humana para tomar esa decisión. Él, sino más bien, antes de que naciesen, escogió el menor. Antes de que hicieran cualquier cosa, escogió pasar la bendición al menor en lugar de pasarlo al mayor. Entonces, aquí en el punto, el inciso 2, vemos aquí, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Dios adopta a las personas como sus hijos basado
en la promesa de salvar a todos los que creen. Entonces nosotros también somos salvos por medio de la promesa. Somos contados como hijos según la promesa de Juan 3:16, que dice que salvará a todo aquel que cree. Dios escogió y llamó a Abraham basada en una promesa. Podemos ver esa promesa en Génesis 12, 1 al 3. No sabemos si Dios hizo esa oferta a otros, pero sí sabemos que Dios hizo esa promesa a Abraham y Abraham creyó la promesa que Dios le hizo en Génesis 12. Dios escogió y llamó a Isaac basado en una promesa a Abraham. Dijo Dios a Abraham que tu descendiente te nacerá de Sara. Y esa fue la promesa. Y tal como Dios dijo, nació Isaac. Recuerdan en el capítulo 17 de Génesis 17, que Abraham tuvo sus momentos, ¿verdad? Cuando más o menos dudaba. En versículo 16 dice la escritura, bueno, dice, y bendeciré y también te daré a ella hijo. Si la bendijere y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces, aquí vemos y veo que mi internet está un poco leve. ¿Cómo estamos, John? ¿Más o menos? Ok, bien. Aquí vemos que la promesa fue a Abraham que su mujer Sara daría a luz a un hijo. Y ese hijo fue Isaac. Entonces Dios hizo esto por medio de Dios, llamó a Jacob basado en una promesa, fue a Rebeca. Y vamos a Génesis 25, 23. Recuerdan que tuvo una contienda dentro del de Rebeca y los hijos luchaban. Versículo 22 dice, y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. ¿Y qué dijo Jehová? Versículo 23. Y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Entonces aquí tenemos una promesa a Rebeca directamente de Dios, donde Dios escogió el menor y no el mayor. Tenía que hacerlo. La lógica humana sería escoger el mayor, pero Dios fue en contra de lo humano, de lo terrenal. El punto aquí es que que uno no se convertiría en un israelita basado en sus esfuerzos o méritos personales, sino a través de las
promesas de Dios. Tal como nosotros hoy en día, no llegamos a ser hijos de Dios por esfuerzos. Llegamos a ser hijos de Dios por la promesa de Dios de salvar y dar el nuevo nacimiento a todo aquel que cree. Entonces, al creer en Cristo como nuestro Salvador, tenemos la promesa plena y obvia y clara de Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al que ha dado a su Hijo único. Y aquí está la prueba, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, de una promesa somos salvos por medio de la promesa de Cristo de salvar a todo aquel que pone su fe en él. Versículo 9. Volviendo a Romanos 9, versículo 9. Aquí en la pantalla dice, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Esta fue la primera promesa cumplida en el llamado de Dios en cuanto a quién sería el descendiente. Llamó a Isaac, lo llamó diciéndole a Abraham que Sara tendría un hijo por medio de una promesa. La promesa era que Dios iba a salvar al mundo a través de la simiente de Abraham. Y esa simiente era Jesucristo. Podemos ver eso en Gálatas 3:16, donde es aclarado ahí que Cristo es la simiente verdadera de Abraham que iba a venir a salvar al mundo. Dios dio esta simiente prometida a través del hijo de Sara, Isaac. No lo dio por medio de Ismael, no lo dio por medio de los otros 6 hijos de Abraham, sino lo dio directamente por Isaac. Y eso fue por promesa. No era que Isaac era mejor que otros hermanos. Ahora llegamos a los versículos 10 al 2 al 13. Ejemplo del llamado de Dios para su servicio se encuentra en la elección de Dios de Jacob sobre Esaú. Dice el versículo 10, leámoslo. Dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre. Pues, versículo 11, no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Entonces, ahí tenemos el versículo 10. Jacob no merecía el llamado de Dios para convertirse en recipiente mediante el cual el Salvador vendría. No lo merecía. Incluso cuando uno analiza la vida de Jacob, ve que Jacob era un hombre bastante carnal en muchos sentidos. Traicionaba no solo a su hermano, sino que traicionó a su suegro y hubo pues muchas ocasiones en su vida cuando él usó el engaño para tratar de lograr el plan de Dios.
el cual el Salvador vendría. Tampoco Jacobo era mejor que Esaú cuando Dios le escogió para cumplir su promesa a Abraham. Entonces, no era mejor que su hermano cuando Dios le escogió. ¿Por qué digo esto? Porque el mismo versículo dice que ni habían nacido todavía. No había hecho ningún pecado cuando Dios tomó esa decisión. Pues versículo 11 dice en el inciso C, pues no habían aún los mellizos nacido para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Dios escogió al menor Jacob sobre el mayor Esaú. Eso fue la elección de Dios. Tenía que hacerlo. Decidió elegir al menor. Entonces no tenía que ver con su comportamiento ni nada. Lo eligió no para salvación. Le eligió para ser la persona por lo cual vendría al mundo el Mesías, la persona quien sería el portador de la promesa de Dios para recibirlo de Abraham, de Isaac, ahora caía en Jacobo y Jacob sería el padre de la nación de Israel y de él vendría el aún ni de Dios en la conducta de Jacob o Esaú. Mala. Esto no importaba en aquel momento. Era porque estaba haciendo una promesa a Rebeca, quien le preguntó acerca de la lucha que está sucediendo dentro de su vientre. Entonces, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. La elección de Dios de escoger a Jacobo para que él fuera la cabeza del pueblo de Dios fue simplemente por el llamado y no por ninguna obra que Jacobo haya hecho. Entonces es importante este detalle. El 12 dice, el mayor servirá al menor. Citando Génesis 25-23. Esto demuestra la elección soberana de Dios antes de que cualquier niño hubiera nacido. En respuesta a la oración de Rebeca, Dios dijo a ella lo que sucedería en el futuro. Esta fue una declaración de predicción por parte de Dios. Entonces Dios predijo que esto sucedería y sucedió tal y cual como Dios había prometido y escogido, elegido. Es interesante porque en la historia que que conocemos muy bien de Génesis, estos dos muchachos luchaban, ¿verdad? Para ver quién sería
el primogénito, por decirlo así, para ver quién sería el que llevaría el nombre de la familia, la bendición, la promesa. Pero no tenían que hacer eso. Incluso eso era algo inútil, algo innecesario. Esta lucha que tuvieron como hermanos durante toda su vida era una pérdida de tiempo porque no iban a cambiar el plan de Dios. Dios tenía que escoger entre los dos hombres para que de uno de ellos vendría el linaje y escogió a, a um, Isaac, digo, Jacob, en lugar de escoger a Esaú. El 13 dice, como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Ahora, algunos tratan de usar este versículo para decir que Dios ama a ciertas personas y les salva y odia a otras personas y no les salva. Pero este versículo no está enseñando esto en absoluto. Él tomó su decisión de escoger al menor, a Jacob, simplemente por una elección que no tenía nada que ver con obras, nada que ver con comportamiento, nada que ver con uno ser mejor que el otro. Entonces, ¿por qué metió este versículo acá? Bueno, estas fueron las palabras de Dios habladas por medio del profeta Malaquías más de 1000 años después de los hechos. O sea que llegó a aborrecer a Esaú. No lo hizo antes de que naciesen, sino 1000 años después lo menciona Dios. Y era por el trato de Esaú a su hermano Jacob. Entonces la elección de Dios no tenía nada que ver con me gusta esto y no me gusta aquel, sino que Dios en su soberanía, sin tomar en cuenta obras, escogió el menor sobre el mayor. Y esto es importante. Y mira, no lo escogió para salvación, sino lo escogió eh, para que fuera el padre de una nación, de la nación preferida de Dios de Israel, de lo cual vendría al mundo el Mesías. Entonces Dios tenía que cumplir su promesa de mandar el Mesías. Una promesa que primeramente hizo en el jardín de Edén. Y escogió hacerlo a través de Abraham. Y le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y en esa promesa nosotros somos bendecidos por medio de la nación de Israel, pero específicamente por medio de Jesucristo, quien vino a morir en la cruz por nuestros pecados y resucitar al tercer día. Y pues y es sumamente importante que uno ponga su fe en Cristo, porque hay muchos que piensan que la salvación se gana por esfuerzos humanos. Piensan que, no, yo me salvo por mi buen comportamiento, por los personas, pero la Biblia no concuerda con esa idea. La que por fe en
simiente en Jesucristo. Vino a este mundo para salvarnos de nuestro. Esta declaración por Dios muchos años. Actualmente se puede observar que Dios estaba diciendo que había amado la nación de Israel, pero que él había odiado al Edom nacional. Y por eso dijo este refrán, este versículo en Malaquías capítulo 1, versículos 1 al 5. Ahora vamos a hacer un breve resumen aquí. Podemos decir que no natural o racial, Israel es el verdadero israelita. Solo los israelitas creyentes son nacidos de nuevo y se convierten en el verdadero Israel. No todo hijo de Abraham es un israelita étnico. La promesa de Dios, el llamado, es lo que determina un israelita étnico, perdón. No todo hijo de Israel es un israelita. Y no todo hijo de Isaac es israelita. Solo un hijo, Jacob, se convirtió en Israel. El llamado de Dios de Jacob sobre Esaú determinó quién era un israelita auténtico. Muy importante reconocer esto.